es un académico, coordinador de un movimiento de convergencia social y política de la República Dominicana. Gracias, doctor, por acompañarnos. Miren, decía Charles de Gaulle que la política es algo tan serio que no se la deberíamos dejar solamente a los políticos. Y en nuestros países de América Latina, triste y desafortunadamente, se la hemos dejado a los malos políticos. O sea, la clase política ha demostrado una incompetencia natural para manejar los problemas de los pueblos y para articular las agendas de gobierno que ayuden a darle dignidad a la vida humana. La razón de ser de la política es dignificar la vida humana en todas sus manifestaciones. Cuando no cumple este objetivo, carece de sentido la política, porque un político sin misión política, sin misión social, no tiene nada que hacer en un escenario de poder, porque la política es un instrumento de servicio que tiene como elemento, como target principal, la dignificación de la vida humana. Políticas públicas es un concepto muy conocido de todos ustedes, pero yo soy a veces un poco psicocrítico y me hago preguntas como que no deberíamos hacerlas, como por ejemplo, ¿realmente podemos decir que tenemos políticas públicas en nuestros gobiernos en América Latina? Esa es una tesis que deberíamos trabajar, porque política pública tiene que ver con la sociedad como tal, tiene que ver con los fundamentos de las garantías de vida que comienzan desde el prenato, desde que la criatura cae del vientre hasta que la persona echa su último sorbo de oxígeno. Las políticas públicas tienen que estar orientadas a garantías de vida desde el prenato hasta el envejeciente y el adulto mayor. Entonces, en nuestros países, esos conceptos de políticas públicas integrales y holísticas no son el diario de nuestra realidad. La realidad nuestra es que tenemos una América Latina desigual. En el coeficiente de Gini nosotros tenemos 46.2 como región, lo que quiere decir que somos la segunda región más desigual del mundo como continente, como grupo. ¿Qué ha pasado con nosotros? Tenemos 630 millones de personas, tenemos 230 millones de personas en pobreza extrema, lo que quiere decir que las políticas públicas en América Latina a nivel de desarrollo económico, desarrollo humano, democracia, distribución de la riqueza, no hay que ser un tecnócrata en política para saber que hemos fracasado. O sea, las políticas de facilitar la distribución de la riqueza, de implementación de programas que garanticen el estado de bienestar y que protejan el Estado Nacional, han fracasado en América Latina. Entonces, ante esa realidad, ¿qué vamos a hacer? Teorizamos, nos vemos de cuando en cuando para saludarnos y afectuosamente mostrarnos la simpatía individual que no tenemos, o estamos en el momento en que se nos está haciendo tarde muy temprano, que si no hacemos hoy una agenda vinculante, estratégica, programática, conceptual, ideológica, llegaremos sin que nos propongamos al zafacón de la historia. Y yo no creo que ese sea el destino de personas tan brillantes, tan dignas de ser lo que son, como realmente son cada uno de ustedes. Nuestros países tienen un desafío y es que nosotros tenemos que articular una agenda programática. Como somos creyentes, cristianos, militantes, honrosamente tengo 35 años de vida de fe ejerciendo desde los altares cristianos. Jesucristo se pasó toda la vida protagonizando una película cuya primera, segunda, siguiente y final escena fue el servicio. O sea, si no servimos, no servimos. Mi escuela de liderazgo, APS, Escuela Internacional de Liderazgo, APS lo que quiere decir aprendizaje, preparación y servicio. El que aprende se prepara, el que se prepara sirve y el que no sirve, no sirve. Entonces, tenemos el desafío de servir, pero ¿cómo? ¿Sobre qué marco conceptual? ¿Sobre qué marco programático? Entonces, ahí es donde entra la necesidad de una agenda vinculante. Por ejemplo, acá los latinos en América Latina, en Estados Unidos, una masa humana extraordinaria, cerca de 50 millones de personas, y en una reunión reciente en Washington me preguntaban elementos que representan la comunidad latina en Estados Unidos. Doctor, ¿qué más podemos hacer? Una agenda. Podemos ser 150 millones en América y si no hay una agenda, no nos van a respetar, no nos van a oír, no nos van a prestar atención. Tenemos que endurecer el voto, no solamente votando, sino articulando ese voto. Y ese voto articulado es el que nos da poder de decisión. Y eso mismo tenemos que hacer en nuestro país. Endurecer el voto para tener poder de decisión
y forzar que las políticas públicas sean integrales, que la política pública no sea solamente de nichos, de intereses especiales, como sucede generalmente, sino que respondan plenamente a las necesidades de nuestros pueblos. La praxis de fe para hacer esto nos la enseñó Jesús. Y si me permiten argumentar un poquito más, las bases teológicas del servicio público, las bases teológicas de la misión política. Esther y Mardoqueo son dos paradigmas históricos, un referente obligado para todos los que estamos haciendo vida política. Había un decreto de muerte que abarcaría 127 provincias del reino de Jerjes, primero Altajerjes, el rey Asuero, que implicaba una mortandad asegurada y la amenaza de destruir la simiente del cual vendría el Salvador. Entonces, un hombre y una mujer a los que Dios le trazó un destino de identidad social y una marca como personas, lograron articular un proyecto que se articuló el más siniestro plan de aniquilación colectiva de la historia de la humanidad. Mardoqueo y Esther. Pero Mardoqueo es un paradigma religioso. Mardoqueo es el hombre que ora, que ayuna, que se viste de cilicio. Pero no era un pastor ignorante. Era un miembro de la comunidad de inteligencia. Leía los diarios y pudo denunciar una conspiración. O sea, que estaba actualizado, no estaba al margen de lo que estaba pasando. Pues tenía un concepto de la realidad de lo que estaba pasando. Y educó a Esther para ser reina. O sea, nosotros no estamos educando a esa generación para que gobierne. Tenemos que educar a una generación de gobierno. Tenemos que articular un currículo, un plan programático para que con nosotros y más allá de nosotros, esa generación pueda perdurar en el tiempo y pueda traducirse en resultados para nuestra América Latina. Termino diciéndoles que a Jesús lo decretaron a morir por dos razones. Una razón religiosa, porque dijo que era hijo de Dios, y una razón política, porque dijo que era rey. La clase religiosa lo condena a muerte porque dijo que era hijo de Dios, los sacerdotes. La clase política, Herodes, Pilato, el Imperio Romano, lo condena a muerte porque dijo que era rey. Si usted no está dispuesto a enfrentarse al reto del sacrificio para hacer vida política, una praxis política coherente, olvídese de eso, dedíquese a escribir libros o a hacer cualquier otra cosa. Pero si vamos a hacer algo por América Latina, el continente de la esperanza, el continente que es granero del mundo, el continente que con nuestro dulce le endulzó el paladar a la humanidad en la economía de postre, café, cacao y azúcar, el continente que suple las materias primas más voluminosas del mundo y el continente que hoy está amenazado porque le sacia la sed al planeta, porque ante la crisis del agua de 3.200 millones de personas que no tienen agua, los ojos están puestos en América Latina, en nuestros recursos naturales. Y si no hacemos lo debido, nos lo quitan como nos quitaron todo el patrimonio de nuestra riqueza natural y nos endeudaron, y eso que se robaron nuestra riqueza, hoy nos cobran esa deuda y hoy tenemos que pagársela porque nosotros no hemos demostrado que somos suficientemente capaces de rearticularnos. La propuesta es rearticulémonos como elementos de la sociedad de hoy para responder apropiadamente a los desafíos de los tiempos. Tenemos una cita en Brasil el 20, 21 y 22 en la Universidad Mackenzie. Ahí van a estar gran parte del liderazgo continental. Vamos a estar debatiendo la necesidad de un pensamiento político y una praxis política coherente, integral, holística y sobre todo, y ante todo, con valores. Buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias. Estamos tocando los puntos.